Buenos días con todos. Mi nombre es Diana Lucio, junto a mi compañera Keila Molina. Somos estudiantes de diseño gráfico de FATCOM Sport. En la materia de semiótica, hoy vamos a hablarles sobre un caso que marcó la historia del arte y también los derechos de autor. Este es el caso de Margaret Kingsley contra Walter Kingsley, conocido como las famosas pinturas de los ojos grandes. Este caso no solo nos habla del arte, sino que también de la verdad y la justicia y la lucha de reconocimiento. Walter Kingsley fue esposo de Margaret y fue un vendedor de bienes raíces, que se convirtió en una figura pública, pero también se apropió del trabajo de su esposa y alcanzó esta fama, dinero y reconocimiento, pero murió el año 2000, marcado por el alcoholismo y el fraude artístico. En cambio, Margaret Kingsley nació en 1927. Fue pintora de los ojos grandes. Desde niña mostró el talento pintando ángeles grandes con ojos. Estudió el arte, trabajó pintando objetos y ropa infantil y más tarde retrató óleo y acrílico. Se casó con Walter en 1955 y durante esas décadas fue la verdadera autora de las obras de los Beatles. El caso King marcó un hito en la lucha por el reconocimiento de la autoría artística. Fue uno de los pocos juicios en que la historia del arte, donde una pintura tuvo que demostrar con sus propias manos su autoría frente a un tribunal. El problema central fue la usurpación de la autoría. Walter firmaba y vendía las pinturas, mientras Margaret solo trabajaba en silencio y en la sombra. Hubo fama, hubo fortuna, pero a costa de robarle su identidad artística. En el impacto social y cultural de este caso fue algo enorme. Primero, en la propiedad intelectual se convirtió en un ejemplo legal como para poder probar la autoría en contextos artísticos. Segundo, en la desigualdad de género, se reflejó como que las mujeres artistas eran invisibilizadas y despojadas de sus logros. Y en tercer caso tenemos la tensión entre el arte popular y el arte culto. Esto hace que la crítica despreciaba las obras y el público las adoraba. Los ojos grandes de las pinturas eran metáforas del propio dolor de Margaret, ojos que miraban pero no podían hablar. Vamos con la cronología de los hechos. En los años 50, Margaret comenzó a pintar los retratos de ojos grandes. En los 60, Walter lo firmó como los suyos y ganó millones gracias a estas pinturas. En 1970, Margaret reveló su verdadera identidad como ella, parte de autoras de estas obras, y en 1987 se realizó el juicio en Hawái, donde Margaret pintó en 57 minutos eh, las obras y así el veredicto claro que era la verdadera autora. En la influencia que estuvo Margaret predomina a Medeo Modigliani, que es la manera de retratar figuras femeninas. Su estilo incluso fue precursor de artistas contemporáneos como Yosito Nara. Hablemos de sus obras artísticas. Ella misma afirmó que no sabe cuántas obras retrató porque no podría ni siquiera comenzar a contarlas. En su primera obra tenemos Tomorrow para siempre, Mañana para siempre, realizada por 1970 y 1965. Esta obra representa a un niño de grandes ojos mirándose hacia el horizonte. Su mirada transmite una mezcla de esperanza y duda con un fondo difuso que simboliza lo desconocido. El niño sonríe, pero transmite optimismo como que se buscara un futuro mejor a pesar de las incertidumbres. Sus ojos grandes simbolizan inocencia, vulnerabilidad, pero también aparte el mundo. El título, que es Mañana para siempre, refuerza esa idea de permanencia. Los colores claros evocan esa ternura y aspiración. Esta obra se convirtió en el estilo Kingsley y influyó en su cultura visual popular desde la moda hasta el cine. En el segundo lugar, la obra El Perdido de 1962 representa a un niño solitario acompañado de un gato callejero, ambos con grandes ojos melancólicos. Esta composición es muy sencilla, sin distracciones, lo que acentúa ese aislamiento. El niño y el gato son seres desprotegidos que se encuentran en consuelo mutuo.
El gato simboliza marginalidad y sobrevivencia, reflejando al propio niño. Los ojos grandes de este cuadro transmiten el dolor y esa búsqueda de afecto. Esta obra ha sido interpretada como el reflejo de la propia Margaret, atrapada en un matrimonio abusivo, proyectada en sus personajes de soledad que vivía. Buenos días, la siguiente obra es The First Grade 1962, obra realizada en óleo sobre lienzo, con un estilo característico. Son los ojos grandes, que evocan misterio, búsqueda y esperanza, y además una exploración emocional profunda. Un dato curioso de esta obra es que fue pintada frente al jurado en vivo y se convirtió en un símbolo de justicia y dignidad artística. Como obra audiovisual tenemos Big Ace de 2014, dirigida por Tim Burton. En 2014, Tim Burton llevó esta historia al cine como el nombre de Big Ace, protagonizada por Amy Adams y Christopher Waltz. En esta obra audiovisual hizo que millones de personas conocieran este caso y comprendieran cómo la realidad puede superar a la ficción. Y por último, Kenny pintó un retrato de la esposa de Burton en agradecimiento. En el juicio, el tribunal reconoció a Margaret como la legítima autora de todas las obras atribuidas a Walter Kenny. Y Walter fue condenado a pagar más de 4 millones de dólares, aunque luego se anuló por la indemnización. Margaret declaró que el dinero no le importaba, lo que ella más deseaba era que todas las personas reconocieran que estas obras habían sido hechas por ella. En el análisis legal se respetaron los derechos del autor. No, porque Walter Kenzo usurpó la teoría de las obras de Margaret, violando su derecho moral, patrimonial, y al presentarse como creador y lucrarse con estas pinturas. ¿Se especificaron los hechos del caso? Sí. Se mencionaron los antecedentes al conflicto, el juicio con la prueba de la pintura, el veredicto a favor de Margaret y la relevancia cultural legal del caso. Tenemos la comparación entre obras, donde en el lado izquierdo podemos ver el nombre de Ken, que era la firma del marido, y al lado derecho la obra de su esposa, que es la original. Como citas relevantes tenemos que Walter Kenny se apropió fraudulentamente de créditos artísticos mientras ella pintaba hasta 16 horas al día. The Guardian 2022. Otra cita es que el juicio representó una retribución justa frente a la explotación, según Feminist Spectator 2014. Y por último, es quizá la única artista que tuvo que demostrar su autoría pintando en un tribunal, por Abby Porty 2021. Pero ¿por qué es una tendencia? Bueno, este estilo creó una corriente artística conocida como los Big Ages. Fue despreciado, pero luego se popularizó masivamente entre el público. Era visto como un estilo kitsch. Pero estos ojos grandes de Margaret son una tendencia ya que tuvo mucha popularidad cultural después de la película biográfica de Tim Burton, quien resucitó las obras de esta artista, volviendo a poner de moda el distintivo de su estilo, que son los ojos grandes, evocando vulnerabilidad y emoción. En mi opinión personal, como estudiante de diseño gráfico y de semiótica, considero que este caso es mucho más que un problema legal. Es un espejo de cómo el arte refleja las luchas sociales, la invisibilización de la mujer, el abuso de poder y la necesidad de justicia. Los ojos grandes de Margaret no son simples retratos, son las ventanas del alma de una mujer quien luchó por ser escuchada, y hoy su legado nos inspira a defender nuestra autoría, a proteger nuestras creaciones y a recordar que el arte siempre debe hablar con voz propia. Quizá en las referencias. Y para finalizar, concluyo con esta idea, que el arte es una identidad y cuando se roba la autoría, se roba también la voz del artista. El caso de esta mujer nos recuerda que debemos defender la verdad y que está bien defender la libertad creativa. Gracias.